Bien, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a ver la herramienta PCIN. ¿Qué es PCIN? PCIN es una abreviatura que significa pseudo intérprete. Es una herramienta que se utiliza para asistir a los estudiantes en sus primeros pasos en la programación. Dígase, estudiantes que están aprendiendo las reglas de cómo programar un computador, ¿sí? Esta herramienta permite centrar la atención en los conceptos fundamentales de la algoritmia computacional. Dígase, la forma en que nosotros les damos las instrucciones a la computadora para que ella las ejecute. Ustedes ya conocen lo que es un diagrama de flujo, ¿sí? Que es la representación gráfica de un algoritmo o secuencia de pasos que se utilizan para resolver un problema utilizando el computador, ¿sí? Entonces, con PCIN nosotros podemos utilizar esta herramienta para crear los pseudocódigos, ¿sí? Que son los pasos que vamos dando para realizar una tarea en específica utilizando PCIN. Entonces nosotros creamos con PCIN el pseudocódigo y podemos inclusive simular que estamos corriendo el programa y ver los efectos en sus resultados. Todo eso nos permite hacer PCIN. También, cuando creamos el pseudocódigo, ella también nos permite crear de forma automática el diagrama de flujo. Dígase que si completamos de forma correcta el pseudocódigo, la herramienta, siguiendo ese pseudocódigo, puede crearnos el diagrama de flujo de forma automática. ¿Está? ¿Sí? Esta herramienta es gratuita, usted la puede bajar. Luego les voy a enviar el link para que lo puedan bajar. Completamente gratuita y muy funcional. ¿Para qué sirve? Bueno, como les decía, está pensado para asistir a los estudiantes que se inician en la construcción de programas o algoritmos computacionales. El pseudocódigo se suele utilizar como primer contacto para introducir conceptos básicos como el uso de estructura de control, como el if, ¿sí? Expresiones, variables, etcétera, sin tener que lidiar con las particularidades de sintaxis de un lenguaje real. Dígase que con esta herramienta nosotros podemos simular como si fuera un lenguaje de programación, solo que en vez de utilizar reglas de sintaxis del lenguaje que fuéramos a utilizar, utilizamos eh, una sintaxis lo más parecido a como nosotros estuviéramos diciendo los pasos que vamos a hacer. Aquí tiene un ejemplo de la herramienta funcionando. Fíjense que nos muestra un diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo se generó de forma automática al nosotros colocar el pseudocódigo que está detrás. Ya lo veremos muy pronto en acción. Entonces, vamos a conocer cómo podemos hacer todo esto utilizando esta herramienta. Vamos a ver cuáles son las características funcionales de PCIN. Presenta una herramienta de edición para poder escribir algoritmos y pseudocódigos en español. Esta herramienta tiene todo un IDE para nosotros trabajar. Ya saben que un IDE es un Integrated Development Environment o ambiente integrado de desarrollo, ¿sí? Él tiene autocompletado, lo que quiere decir que a medida que vamos escribiendo, él nos ayuda a completar los comandos. Tiene ayudas que nos permiten identificar para qué se utilizan los comandos. Trae una plantilla de comandos, ¿ya? Una plantilla es una estructura ya prehecha que simplemente se pega ahí automático y simplemente lo que tenemos que hacer es adaptarlo a nuestras necesidades. También presenta una sintaxis colorida donde las instrucciones tienen un color
los valores que le asumimos tienen otros. ¿Sí? Es una herramienta bastante versátil que nos permite a nosotros poder trabajar de forma muy cómoda. También permite resaltar los bloques lógicos. Tiene un indexado inteligente, ¿sí? Se indexa automático y tiene funciones, operadores y variables que ya ustedes conocen cada uno de esos términos. ¿Sí? Estamos hablando de las funcionalidades de PCIN. Ahí estamos viendo en pantalla un ejemplo de su funcionamiento. Fíjense que es todo un IDE, que tiene botones, tiene una sintaxis colorida, donde los comandos, por ejemplo, en este caso, se ven azul. Ahí dice, por ejemplo, escribir la cantidad, lo que se puede ver. Entonces, ahí estamos mandando a escribir un pequeño letrero en pantalla. Luego tenemos un comando que dice leer. Lo que estamos diciendo es que lo que yo escriba por el teclado se va a almacenar en la variable n. ¿Sí? Luego hacemos unas asignaciones. Solo vamos a explicar paso a paso. También vemos ahí, como ejemplo, un comando while que dice mientras el contador sea menor que n, vamos a hacer, es un ciclo o bucle, y ustedes saben lo que son los bucles. ¿Sí? Esto lo vamos a ver aquí cómo funciona todo eso. Esta herramienta nos permite editar y generar y editar el diagrama del flujo del algoritmo. Esto quiere decir que a la medida que nosotros vamos escribiendo nuestro pseudocódigo, automáticamente también se va generando las figuras del diagrama. Quiere decir que al final, si nosotros completamos el pseudocódigo, con apretar un botón, el sistema o el IDE de programa nos va a generar el diagrama de flujo correspondiente a la secuencia lógica que nosotros establecimos en el pseudocódigo. Vimos también. Aquí vemos otra imagen de la herramienta. Fíjense que este diagrama de flujo se genera automático, ¿sí? A la medida que nosotros vamos colocando el pseudocódigo. Creo que también si vamos construyendo utilizando el flujo, también se irá generando el pseudocódigo. Pero normalmente trabajamos primero con el pseudocódigo y la herramienta con el pseudocódigo ya dentro puede generar el gráfico de forma automática. Así que nosotros nos vamos a centrar en trabajar con el pseudocódigo. Así es, también nos permite modificar al mismo tiempo múltiples algoritmos. ¿Sí? Ahí vemos un diagrama de flujo con una toma de decisión, que si, por ejemplo, la variable d es mayor o igual que 0, si esa condicional que está ahí es verdadera, entonces se va a ir por la parte de la derecha. De lo contrario, si d, esa condicional que dice ahí que si es mayor o igual que 0 es falso, entonces se irá por la condicional que está a su izquierda. Al final hacen proceso y final. Es un ejemplo de lo que podemos hacer con PCSEN. También PCSEN nos permite configurarlo o adaptarlo a nuestras necesidades. Podemos crear un perfil de configuración y modificar el funcionamiento de la herramienta a nuestros gustos y preferencias. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de pseudocódigo. Fíjense que dice proceso de ejercicio 3, ese es el nombre del pseudocódigo. Utilizando el comando escribir, va a imprimir por pantalla un letrero que dice cuántos datos quieres ingresar al listado. El número que usted va a ingresar por teclado se va a almacenar en una variable n. ¿Y cómo usted lo almacena? Indicándole con el comando leer que lo que se escribió en el teclado se va a almacenar ahí. Luego tenemos un ciclo que se llama para. Esto es, mientras esto es un for,
Entonces se va a estar repitiendo esta serie de instrucciones. También tenemos condicionales dentro del for que tenemos ahí. Tenemos una condicional que pregunta que si y, así, por ejemplo, if, aquí lo ponemos en español y decimos que si x es mayor a esta variable, entonces incrementamos este contador que está aquí. Ese simbolito de la flecha, lo que significa es que el valor contenido en cont más 1 se va a almacenar en cont 2. Ese es el signo de igual. Cuando estamos haciendo una asignación, en PCI se representa con la flecha que ustedes ven ahí. Obviamente, cuando ustedes ponen el signo de igual, él lo va a cambiar a la flecha. O sea, que no es que tienen que estar escribiendo la flechita. Ustedes simplemente lo hacen como saben, colocando el signo de igual, y esto lo va a hacer automático. Ya veremos cuando estemos trabajando con los ejemplos. Vamos a seguir viendo. Lo interesante de esta herramienta es que nosotros podemos ver la ejecución del resultado de nuestra operación. Digamos que si creamos un pseudocódigo para, digamos, sumar dos números, cuando nosotros corremos este pseudocódigo, estamos simulando un programa. Entonces, él nos va a mostrar por pantalla la ejecución del programa. ¿Sí? Si le decimos, introduzca el primer número, ponemos un 4, luego introducimos el próximo número, por ejemplo, ponemos un 8, eso va a dar 12, la sumatoria. Entonces, va a presentar una pantallita, va a decir el primer valor ingresado, es, por ejemplo, el 8, el segundo el 4, y el resultado es 12. Nosotros podemos ver o correr esto como si fuera un programa. Podemos alterar la ejecución del proceso para ver cómo cambian los valores. Es una herramienta muy, muy interesante y que ayuda mucho a los estudiantes que están aprendiendo a entender cómo funciona todo esto. Aquí está otra pantalla de la herramienta. ¿Sí? Fíjense donde se ven el pseudocódigo. Luego podemos ver el diagrama de flujo. Recuerden, este diagrama de flujo se genera automáticamente en la medida que usted va colocando su pseudocódigo. Cuando usted termina el pseudocódigo, hay un botoncito por ahí que luego les voy a enseñar. Usted aprieta en ese botón y se genera automáticamente el diagrama de flujo. ¿Sí? Abajo, fíjense que nos da una ayuda de cómo funciona la instrucción mientras. Ahí nos explica cómo funcionan, qué debemos de colocar. ¿Sí? Es una herramienta cuyo sistema de ayuda es muy completo, muy intuitivo, y lo tienen en español. Esta herramienta fue diseñada en Argentina y prácticamente se ha convertido en una herramienta muy utilizada en los países de Latinoamérica y también en otros países por la facilidad que tiene para usted usarla y aprender conceptos. También creo que se puede poner en múltiples idiomas, ¿sí? Por ejemplo, si una persona que no domine el español, yo creo que la puede poner también en el idioma de su preferencia. Cuando usted comete un error escribiendo el código, inmediatamente la herramienta le marca dónde está el error. ¿Sí? Mientras usted escribe, en tiempo real, él va revisando lo que usted va escribiendo. Y si hay algo que no está bien, entonces le va a poner un color diferente. ¿Sí? Digamos, se lo resalta en rojo para indicarle que esa línea tiene problemas y que tiene que resolver. Por ejemplo, les decía que esta herramienta usted la puede configurar a sus gustos y preferencias utilizando el menú configurar, y ahí están todas las opciones que podemos acceder para adaptar
o configurar esta herramienta a nuestros gustos y necesidades particulares.